Vaya conmigo, hermanos, a su Biblia esta mañana, al libro de Primera de Samuel, capítulo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Vamos a continuar donde nos quedamos el jueves. Quise haber terminado, pero el tiempo se fue muy rápido y no avanzamos. Pero esta mañana quisiéramos terminar, hermanos, este tema y seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Vamos a leer, hermanos, versículo 6 al versículo 7. Solamente 2 versículos, de ahí vamos a partir. Estamos en el tema de una misión imposible. Vimos el jueves un poco y lo voy a recordar algunas verdades rápidamente esta mañana y entramos al mensaje, pero es una misión imposible lo que estamos viendo. Pero vamos a ver cómo el Señor se manifestó. Dice los versículos 6 y el 7 de 1 de Samuel 14. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Marque esa frase, hermano. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Verso 7. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Vamos a pedir el favor del Señor, que Él nos hable esta hora. Amado Dios, una vez más, Señor, gracias te damos porque eres bueno. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por las bendiciones recibidas. Gracias, Señor, también por todo lo que permites. Sabemos, Dios, que en todo usted trabaja. Y en estos momentos, Señor, difíciles, de incertidumbre, sabemos, Señor, que usted sigue trabajando. Solo te ruego, Dios, que nos permitas avanzar y seguir confiando, Señor, tomados de tu mano. Bendice la iglesia, Señor, cada familia representada. Pedimos por los jóvenes, por los niños. Rogamos, Padre, por hermanos ahora mismo en el hospital, Señor. Pedimos por la familia de mi hermana Zulema, Señor, por su yerno Javier. Pedimos, Dios, rogamos por ellos. Pedimos, Dios, también por hermanos que una razón u otra, Señor, no hemos visto, aquellos que se han cambiado de casa, Señor, que se han ido de la ciudad. Ruego, Dios, que les guardes y que tu palabra, Señor, no mengue, al contrario, que tu palabra siga creciendo y que podamos, Dios, seguir siendo edificados por ti. Ayúdanos, Señor, en los días que vienen, decisiones que estamos tomando. Solamente, Dios, queremos exaltar tu nombre y que la iglesia siga siendo edificada, fortalecida en la fe. Esta mañana, Señor, rogamos que nos hables. Usa tu palabra, que tu palabra, Dios, caiga en corazones sensibles, corazones listos. Ruego, Dios, que tu Santo Espíritu trabaje libre y poderosamente. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos, hermanos, avanzando en la historia y ha sido interesante. A mí me ha gustado mucho. A mí me gusta mucho la historia, pero cuando vemos los personajes bíblicos que a veces pocos sonamos, ¿verdad? Poco suena, poco recordamos. Seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. Un libro vivo, ¿verdad? Un libro que no acabaríamos de estudiar, ¿verdad? Diferentes épocas, diferentes momentos, diferentes circunstancias, diferentes personajes. Y estamos viendo ahora, hermanos, el personaje es Saúl, primer rey de Israel. Pero en el punto final del mensaje ahora vemos a su hijo Jonatán. Y en estos pasajes es la primera vez que se menciona a Jonatán. ¿Qué está sucediendo en este tiempo? Bueno, veíamos la época, ¿verdad? Comenzamos el jueves, capítulo 13, síganme ahí por favor. Capítulo 13, 1 de Samuel, verso 1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, comienzan las batallas. Samuel tenía poco, hermanos, que había sido puesto por Dios como rey. Y la época, hermanos, usted recordará, no hacía mucho, el pueblo le dijo a Dios: ya no te queremos a ti, Señor, queremos un rey como las demás naciones. Estaban desechando a Samuel, desechando a Dios, y Dios les pone un rey, y en eso llega Saúl. En este tiempo, hermanos, no era un ambiente muy espiritual. Estaba en un tiempo de apostasía, el tiempo de los jueces, no había pasado mucho tiempo, de incertidumbre.
Un tiempo, hermanos, de que el pueblo se alejó. Venían las consecuencias de alejarse y se acordaban del Señor y Dios mandaba un libertador, un juez y tantas historias que recordamos y algunos que ya vimos. Así que, hermanos, la época era difícil. Número 2, veíamos el enemigo. En este tiempo los enemigos eran los filisteos. Y la Biblia dice que eran como la arena que está a la orilla del mar. Era un ejército numerosísimo, hermano. Bien armados hasta los dientes, con caballos y carros cerrados y media multitud a pie. Y dice la Biblia que eran como la arena del mar, dice el versículo 5. Un enemigo grande, un enemigo, hermanos, poderoso. Un enemigo listo para derrotar al enemigo, derrotar al pueblo de Dios. Y hacíamos alusión, hermanos, que el enemigo que enfrentamos todos los días es real. El enemigo es real, hay una batalla real. Y la Biblia nos insta en Efesios vestirnos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir. El enemigo, hermanos, desde que usted se levante ya está bombardeando a su hijo, a su esposo, a su esposa, al joven, buscando a quien devorar, dice la Biblia misma, como león rugiente. El enemigo era muchísimo. Pero veamos ahora el equipo, ¿verdad? ¿Con cuántos contaba Saúl para pelear? El enemigo eran casi 1,000,000 de personas, cerca del 1,000,000. Pero qué interesante que el equipo de el pueblo de Dios, Saúl y sus guerreros, eran 3,000. ¿Cómo, pastor? ¿3,000,000? No, 3,000. ¿El enemigo cuántos? Cerca del 1,000,000. Pastor, eso es imposible, una pelea desigual. Por eso llamamos el mensaje una misión imposible. Y no tiene nada que ver con las películas, ¿verdad? Dice la Biblia que el pueblo de Dios, solo al ver los enemigos, se escondieron. Algunos se escondieron en cuevas porque dicen, aquí va a estar difícil. Dice otros que seguían caminando, siguiendo a Saúl, iban temblando, tenían miedo, tenían temor. Dice la Biblia que parte del ejército se empezaron a ir, desertaban. Vámonos de aquí porque esta guerra va a ser perdida, muerte segura. Dice la Biblia que no había espadas. Los filisteos se habían llevado a los herreros, habían cerrado los negocios de herrería y no se hacían espadas. Solo tenían 2, la de Saúl y su hijo Jonatán. Son 3,000. Y luego con el paso del tiempo desertan algunos, otros se esconden y quedan 600. Y de esos 600, solo 2 tenían espadas. Los demás traían macetas, ¿verdad? Y traían resorteras como el Chavo del 8 y traían trompos, canicas, palos. Pastor, era una guerra perdida. Era una guerra imposible. Pero luego vemos un error. Ahí terminamos el jueves. ¿Cuál fue este error? Saúl había escuchado de Samuel, 7 días voy a llegar, Saúl, para dirigir al pueblo, para ver cómo vamos a pelear. Samuel tarda, llega a los 7 días, y yo no sé si el bus no pasó, ¿verdad? Y Samuel llegó un poco tarde ese día. ¿Qué hizo Saúl? Pues Saúl veía que el pueblo temblaba, veía que el pueblo se le estaba desertando, ahí nos vemos. Y Saúl ofreció el holocausto. No le correspondía a Saúl hacer eso. Él era el rey, pero no era el sacerdote. Las cosas de Dios, hermanos, son sagradas. Esto no es política. Esto no es de que yo puedo hacer eso. ¿Qué tiene de chiste? Pararse ahí y dar una clase, cualquiera lo puede hacer. Y Saúl, al verse desesperado, dice, pues yo ofrezco el holocausto y vamos a implorar el favor de Dios como si fuera un amuleto. En eso que Saúl estaba ofreciendo, llega Samuel. Y dice la Biblia, hermano, el versículo 13, dice Saúl excusándose, Samuel, es que pues no veías y pues teníamos miedo y la gente se estaba yendo y pues queríamos que Dios nos bendijera y yo ofrecí el holocausto. Versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¡Qué necedad! Locamente, algo que no está bien en su mente, no razonas, no te expresas.
¿Y cuántas veces, hermanos, en nuestra desesperación terminábamos el jueves? En nuestra desesperación tomamos decisiones alocadas. Pues me voy, pues te vas, esto se acabó, renuncio. Y a veces, hermano, no era la mejor decisión. No supimos esperar. Samuel, al llegar tarde, no era porque se le hizo tarde como los hispanos, que a todo lugar llegamos tarde, menos al trabajo, ¿verdad? A donde sea llegamos tarde. Y Saúl estaba probando a ver cómo reaccionas. Y reaccionó mal. Y este error, hermano, lo hemos visto una y otra y otra y otra, desesperados. Nos adelantamos. No supimos esperar. No supimos confiar en el Señor. Locamente has hecho, Saúl. Samuel le dice. El ambiente está tenso. El enemigo está listo, armado hasta los dientes. Se saboreaban la victoria. No, hombre, los vamos a comer. No, hombre, en un 2x3 vamos a acabar con ellos. Saúl temeroso, regañado. Samuel triste porque Saúl hizo una mala decisión. Pero ahora la escena, hermanos, de Saúl y Samuel, ahora la escena corre y la cámara enfoca a Jonatán. Jonatán era el hijo del rey Saúl. Jonatán andaba peleando. Y el capítulo 14, donde comenzamos esta mañana, inicia. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven, pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. El pueblo estaba ahí esperando, el pueblo estaba ahí desanimado, viendo al enemigo. Dice: no, esto va a ser imposible. Pero de pronto Jonatán, en otra parte, que él también tenía soldados, le dice a su paje de armas, dice: ¿sabes qué? Ven, vamos a pasar donde están los filisteos. Vamos a ver qué sucede. Y de ahí, hermano, vemos una escena y una historia especial. En lugar de haber temor, como tenía Saúl y los que le seguían, vemos un ejemplo en la vida de Jonatán y su paje de armas. Saúl está lejos, ahí buscando una estrategia, rendirse, buscando de pronto una estrategia de correr, de esconderse. ¿Cómo le vamos a hacer? Y Jonatán dice a su paje de armas, dice: son muchísimos, dice, pero aquí no vamos a hacer nada. Si nos quedamos de brazos cruzados, vamos a morir. Dice: pues no perdemos nada, vamos a enfrentarlos. Y Jonatán, hermanos, comienza a dar pasos hacia adelante. Y vemos un ejemplo de este joven, un ejemplo de fe. Todos los puntos del mensaje es con la letra E. La época difícil, el enemigo grandísimo, el equipo muy limitado, el error de Saúl. Pero ahora vemos un ejemplo digno de imitar. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando el enemigo se ve gigante? ¿Qué hacemos, hermanos, cuando las circunstancias de pronto nos han rebasado? ¿Qué hacemos, hermanos, cuando de pronto las noticias o los informes llegan y no son tan positivos como quisiéramos? Muchos de nosotros doblamos los brazos, muchos de nosotros dejamos de pelear, muchos de nosotros dejamos de creer en un Dios poderoso. Y Jonatán en este momento no se expresa como Saúl o los valientes que aparentemente eran valientes los seguían a Saúl. Jonatán dice: pues vamos a ver qué pasa, vamos a dar un paso más. Y dice en el pasaje, el versículo 6, dice: no es difícil para Jehová salvar con muchos o salvar con pocos. No importa si somos un ejército pequeño o un ejército grande, Jehová todavía hace milagros. Y Jonatán, hermanos, comienza a dar pasos de fe. Y esto, hermano, a mí me emociona todavía. En este momento, hermanos, de nuestra iglesia, estamos con mucha incertidumbre, hermanos, ¿verdad? Todavía a escuchar noticias de salud y
escuchar noticias de pronto de hermanos batallando con empleo, hermanos que batallando en esta área, en la otra, y uno dice, ¿cómo le vamos a hacer ahora? ¿Qué sigue para nosotros como familia? ¿Qué sigue con el pueblo de Dios? ¿Qué sigue con tu obra, Señor? Y muchos nos quedamos de brazos cruzados, muchos meneamos la cabeza, muchos decimos, no, pues ya esto se acabó. Déjame decirte, querido hermano, la obra de Dios no ha terminado. Dios no ha terminado. Dios espera ver qué pasos vamos a dar. Yo no quisiera, hermanos, que diéramos pasos hacia atrás, de retroceder. Dios nos libre. ¿Por qué no, hermano, comenzamos a dar pasos adelante? Y no pasos en algo incierto, pues a ver qué pasa. No, vamos a dar pasos sabiendo y confiando que hay un Dios en los cielos, hermanos, que sigue trabajando y sigue haciendo maravillas. Y Jonatán le dice a su criado, vamos a pasar, vamos a empezar a combatir. Era lo que estaba diciendo. No iba de visita, no iba de shopping, no. El hecho de cruzar la línea era ir a pelear, hermano. Y uno diría, qué tonto muchacho, pastor, es que es inexperto y usted sabe cómo son los jóvenes de aventados y arrebatados, ¿verdad? Y más los de Sangolquín. Hombre, esos muchachos son tremendos. No, no era un tonto. Sabía a quién seguía. Dice la Biblia que le dice, ven, pasemos a la guarnición de los filisteos. Y luego dice, y no lo hizo saber a su padre. Qué interesante, uno diría, pastor, qué joven tan grosero, mire, está engañando a su papá o lo está desobedeciendo. No creo que es así. El hecho de no avisarle era, papá ahorita está en un tiempo bien difícil. Papá ahorita está desanimado. Papá no ve las cosas de Dios como yo las veo. Y si le aviso, me va a detener. Si le aviso, me va a desanimar. Un hombre desanimado desanima a otro. Y Jonatán dice, yo no quiero desanimarme, yo no quiero retroceder. Y si le digo a mi papá, me lo va a impedir, o me va a regañar, o me va a hacer un problema. Y el joven dice, vámonos tú y yo, porque si le digo a mi papá o a mi mamá, no vamos a hacer nada. Ven, pasemos. Habla de avanzar. Habla de adelantar. De ir a combatir. Lea conmigo el versículo 6. Vuelve a repetir. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. ¿Sabes qué? Pues vamos. Alguien tiene que empezar la batalla. Como cuando David y Goliat, aquel gigante llamaba, mándenme un hebreo, ¿quién va a pelear? Y nadie. Al día siguiente salía, ¿quién va a pelear conmigo? Y nadie. Y Jonatán dice, pues si nos quedamos aquí, ¿quién va a ir a pelear? Pues vamos nosotros. Otra vez las mismas palabras, ven, pasemos, vamos a adelantarnos, vamos a avanzar. Y esta frase, hermanos, que sigue, es el centro del mensaje de esta mañana. Pues, versículo 6, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Qué frase sencilla, pero qué frase tan inspiradora. ¿Por qué dijo eso Jonatán? Jonatán podía recordar el pueblo de Dios saliendo de Egipto con mano poderosa. El enemigo atrás, el mar enfrente. ¿Y qué sucedió? Dios abrió el mar, pasaron en seco. Los enemigos venían furiosos y el mar se cierra y ahí murió los egipcios. La mano poderosa del Señor. ¿Qué tenía Moisés? Solo una vara, sin armas, nada para pelear. Pero Jehová peleaba por ellos, hermano. Jonatán recordaba esa escena. Los muros de Jericó. Josué, sin armas, ¿cómo vamos a combatir? No teníamos equipo para tumbar los muros o escalarlos o bombas para aniquilarlos. ¿Qué hicieron? Solamente caminaron y caminaron y caminaron. Y al último día gritaron.
¿Y qué sucedió? El muro, una parte del muro se cayó y el Señor les dio una grande victoria. Y Jonatán recordaba, hey, la vida de Moisés, lo que pasó con Josué. Hay un Dios que pelea por nosotros. Vamos a obedecerlo. Para Dios no es difícil, no es imposible salvar con pocos, con 2, con 3, con 600 o con muchos. Jehová puede hacer milagros todavía. Y este muchacho, hermanos, animado, no una fe ciega, no una fe alocada, una fe centrada en las maravillas de Jehová de los ejércitos, dice, vamos. Yo quisiera, iglesia, que en esta mañana pudiéramos tomar un poco de esa fe y podamos decir, es tiempo de seguir avanzando. Vamos. La economía ya se está reactivando. Las clases no tardan mucho en volver a la escuela. Muchos trabajos que se habían suspendido se están reactivando. Eventos se están abriendo. Gloria a Dios que pronto igual habrá reuniones. Pero yo quisiera, iglesia, que usted y yo presencialmente o desde la casa podamos decir, vamos a avanzar, pastor. Es cierto. No nos podemos quedar de brazos cruzados. No nos podemos quedar nada más mirando qué está pasando en este mundo. Es tiempo de ver la mano de Dios obrar en mí, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Pero ¿dónde está la persona que va a decir, amado hermano, vamos adelante, vamos a seguir al Señor? Dios no ha terminado y para Él no hay nada imposible. No es difícil para el Señor. ¿Qué frase Jonatán usa? Versículo 7, vemos la respuesta del criado. Recuerden que muchos de que seguían a Saúl iban temblando. Otros se escondieron, otros de plano renunciaron, desertaron. Jonatán no lo obliga. Jonatán le dice, ¿sabes qué? Vamos a cruzar. El criado pudo haber dicho, ¿sabes qué, Jonatán? Búscate otro. ¿Sabes qué? No cuentes conmigo. ¿Sabes qué? Estoy joven y tengo sueños y vamos a ir a pelear y vamos a morir. ¿Sabes qué? No cuentes conmigo, ahí nos vemos. Me agrada la actitud, las palabras que dice el criado. Su criado le responde, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Este criado veía a un hombre en serio, con fe, decidido. Y el criado dice, yo te voy a seguir. La gente quiere ver a hombres y mujeres así, hermanos, buenos líderes. Que digan, ese hombre, esa mujer, están en serio, vamos a caminar juntos. Hace falta que uno se levante y diga, en el nombre del Señor, vamos. En el nombre del Señor vamos a avanzar poco a poco, no nos vamos a quedar sentados y derrotados. Este criado le dice, Señor, si hemos de morir, moriremos peleando. ¿Sabes qué? Cuenta conmigo. Lo que tengas en tu corazón, adelante, yo voy a estar contigo. Voy a cuidar tu espalda. Vamos a caminar juntos, vamos a combatir juntos. ¿Qué actitud de este hombre? No le empezó a decir, oye, Jonatán, pues piénsalo bien. Ya calculaste esto y ya me diste aquello y ya tienes el presupuesto. Y mira, la economía dice y el mundo dice, el panorama está feo. No, este hombre no se metió en líos, hermano, comentarios. Solamente dijo, ¿sabes qué, Jonatán? Es verdad, para Dios no hay nada difícil. Y si Dios está con nosotros, Dios todavía nos puede dar la victoria. Y aquellos dos hombres se lanzan al ruedo. Estos dos hombres, hermanos, comienzan una batalla. Nadie sabía dónde estaban. No tenían helicópteros ni armamento. Qué bendición por gente que dice, vamos adelante, pastor. Qué bendición por gente que dice, es tiempo de levantarnos y pelear. Qué bendición que todavía hay gente que cree en las promesas del Señor. Qué bendición por gente, hermanos, que todavía puede ver una luz de esperanza en el camino. Yo quisiera ser uno de ellos, hermano. A mí me gusta ser optimista. Me gusta siempre pensar positivo. Me gusta ver, hermanos, que aún en los problemas más grandes, Dios está presente.
En las personas más difíciles, Dios puede obrar. En los momentos más complicados, Dios todavía tiene su mano, su poder. Él está en el trono y en los momentos más complicados, Dios todavía se puede manifestar. ¿Qué hace falta? Dar un paso. ¿Qué hace falta? Seguir creyendo. ¿Qué hace falta? Hombres que digan, vamos a seguir al Señor. Tiempos atrás, años atrás, hermanos, ha habido épocas más complicadas en todas las áreas. Tiempos de guerras, tiempos de persecución. Ahora mismo hay lugares, en la China, en Corea, parte de Rusia, donde si te descubren con una Biblia, hermanos, en muchas partes vas preso. Y hay gente, hermanos, que sigue llegando a esas partes y dicen, yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor. Hay gente de valor que se preparan, aprenden un idioma, cruzan los mares para llevar el evangelio a alguien más. Gloria a Dios. Gloria al Señor por ello. Yo quisiera, amada iglesia, que en estos días nos desempolváramos un poquito, ¿verdad? Nos desentumiéramos un poquito, ya descansamos mucho, ya nos relajamos mucho, ya, hermanos, ya dejamos pasar mucho tiempo. Es tiempo de decidir y decir, es tiempo de levantarnos. Tenemos que seguir cruzando la línea. Hay mucho que combatir. Hay mucho que hacer. ¿Qué necesita nuestro amado Ecuador, hermano? Se habla de política, de elecciones y las noticias todos los días, ¿verdad? De ministros y de asambleístas y presidentes, vicepresidentes, ex vicepresidente y noticias y corrupción y cuánta cosa. Y uno dice, pues ¿quién será el bueno para el país? ¿Cuál es el menos malo? No, amado hermano, no es nuestra esperanza esa. Este hermoso país necesita que el pueblo de Dios siga avanzando. Que el pueblo de Dios siga dando pasos de fe. Que el pueblo de Dios siga viendo a nuestro capitán y siguiendo al capitán. Siguiendo al Señor, recordando las promesas del Señor. Y Dios bendice esa fe. ¿Dónde está nuestra fe esta mañana? ¿Dónde está nuestra fe? Me gocé, hermanos, en ver a los hermanos al hacer un poco de limpieza, trabajo. No nos podíamos ver mucho, ¿verdad? Al traer el cubrebocas no ves las expresiones de la gente, pero yo al llegar, los hermanos los vi, oramos un ratito y fue un bonito tiempo. Se arregló el templo, el culto infantil, la guardería, la cocina y trabajando, y había un bonito ambiente. Yo decía, gloria a Dios por los hermanos que todavía toman de su tiempo, ¿verdad? Y podemos hacer esto y aquello y esperando, hermano, que usted venga y que otros vengan, que la casa de Dios se llene, que el pueblo de Dios se cargue de energía para seguir predicando y sirviendo al Señor, adorando al Señor. No es tiempo de perder el tiempo. No es tiempo de desperdiciar el tiempo. Y Jonatán le dice al paje de armas, vamos. Y el paje de armas dice, yo te sigo. Vamos a ver qué Dios va a hacer. 2020, ya estamos terminando el mes de agosto. ¿Qué sigue, pastor? No lo sé. Pero yo sé que el Señor tiene grandes cosas todavía. Vamos a seguirlo, hermano. Yo quisiera animarte a través de este mensaje que todos juntos sigamos dando un paso más. No hacia atrás, no, un paso más adelante. Niños, jóvenes, adultos, familias, vamos a seguir al Señor. Quiero que vaya conmigo, no pierda Samuel 14. Vaya conmigo el libro de Marcos. Marcos 2. En mi lectura diaria por las mañanas, hace poquito leí este pasaje. He predicado de ello tiempo atrás, pero lo recordaba. ¿Cómo subir? ¿Cómo, hermano, de pronto en los obstáculos seguir avanzando? ¿Qué se necesita para hacer a un lado los obstáculos y continuar? Bueno, la Biblia nos habla, hermanos, de un hombre paralítico. Marcos 2, versículo 1.
Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Verso 3. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Aquí vemos una escena maravillosa. Unos hombres que ven a un paralítico, no sabemos si era su familiar o era algún vecino, algún amigo, pero estos 4 hombres lo llevan a donde estaba Jesús enseñando, y como era mucha la fama del Señor y mucha gente buscando ayuda, pues ya no podían entrar. ¿Qué hicieron estos hombres? ¿Se sintieron derrotados? Renunciaron, ahí lo botaron. ¿Sabes qué? Se nos hace tarde, ¿verdad? Ya va a empezar la novela, ya va a empezar La Rosa de Guadalupe, y ahí te dejo. Ya va a jugar el Barcelona y ¿sabes qué? No tengo tiempo, búscate otro. No dijeron eso. Estaba lleno el lugar, era imposible entrar. Pero aquí entran los pasos de fe que estos hombres tomaron. Sabían que tal vez era la única oportunidad para este paralítico de poder ver a Jesús. ¿Y qué hicieron? Pues planearon subirse al techo, y el Señor está dentro enseñando, predicando, sanando, y la escena ahora enfoca lo que pasa afuera, y comienzan a ingeniárselas, ¿verdad? Y se sube uno al techo y hey, pásamelo, y uno pone su hombro, otro pone la espalda, uno pone su mano y súbete, y comienzan a hacer una escalera humana. Y de pronto ahí ven ahora al paralítico yendo hacia arriba, sin elevador, sin ambulancias y cuánta cosa. Y luego que están arriba del techo, dice la Biblia que descubren el techo, todos bien emocionados, menos el dueño, ¿verdad? Porque le están afectando su casa. Qué interesante que el Señor no los cayó. Hermano Armando, hermano William, hermano Fermín, cállenlos, me están distrayendo. No, el Señor no dijo eso, ¿verdad? El Señor los dejó. Un ruidazo que traían afuera. De pronto el techo se descubre un poco. Para subirlo era más sencillo. Para bajarlo, hermano, ¿cómo se las ingeniaron? No lo sé. Yo pienso que de pronto se quitaron camisas y lo empezaron a amarrar y a hacer una cuerda. No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que estos hombres sabían que Jesús podía sanarlo. Suben al paralítico, descubren el techo, bajan al paralítico, y ahora sí Jesús entra en acción. Verso 5. Al ver Jesús, mire esta frase, hermano. Al ver Jesús, la audacia de ellos, no dice eso. Al ver Jesús, el ingenio de ellos, al ver Jesús, la unidad de ellos, no. El Señor vio algo. Al ver Jesús, la fe de ellos. No dice del paralítico, de ellos, estos 4 y otros más que se agregaron. Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La primer necesidad de ese hombre antes de su salud física era su salud espiritual. Y solo Dios puede perdonar pecados. Y luego después dice: te digo, levántate y anda. Amado hermano, un milagro. Pero ¿qué sucedió? Para que ese milagro fuera posible, hubo hombres de fe, hubo hombres que creían, que hicieron a un lado los obstáculos, caminaron encima de los obstáculos y llegaron al Señor. Su fe los empujaba, su fe los animaba, y esa fe tuvo un premio. Obstáculos hoy, demasiados. Enemigos enormes. Mucha gente que es tropiezo, gente que nos desanima, gente que nos quiere ver caer, el mundo a todo lo que da, el pecado a todo lo que da. Pero qué bendición, hermanos, que todavía hay hombres de fe que siguen avanzando.
Estos hombres no se dieron por vencidos. No te rindas tan fácil, hermano. Pastor, esto es imposible. No, Dios no ha terminado. La situación se ha puesto bien difícil. Sí, hermano. Pero esta situación Dios la permitió por algo. Y cerca del Señor, mirándolo a Él, acercándonos a Él, va a ser el mejor lugar donde estar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo dejamos tirado al paralítico? ¿Qué vamos a hacer? ¿Huimos, Jonatán, como los demás están huyendo? ¿O vamos a empezar a dar pasos hacia adelante? Vamos a empezar a pelear. Una vida de ejemplo. ¿Qué necesitamos hoy, querida iglesia? Este ejemplo. Hay muchos malos ejemplos. Dios nos perdone si hemos sido tropiezo a alguien. Pero qué bendición por personas de fe. Qué bendición por personas que todavía ven al Señor donde nadie lo ve. Ustedes son unos locos. No, ustedes son unos fanáticos. No, yo veo al Señor. Alabamos al Señor por todo lo que Él permite, hermano. Sabemos que Él está trabajando. Y todo lo que Dios hace, lo hace bien. Y lo hace para nuestro bien. Nunca olvides eso. No solamente vemos el ejemplo, ¡vamos! Su fe. Pero también vemos en Samuel, regrese conmigo, vemos la esperanza. Vemos la esperanza. Samuel sabía que él no iba a poder. Jonatán, no Samuel. Jonatán sabía que iba a ser imposible para él y su paje de armas. Era algo alocado probablemente. Pero Jonatán sabía que la única esperanza era ver lo que Dios iba a hacer. Jonatán cruza, Jonatán comienza a pelear, él y su paje de armas. Dice la Biblia que iban trepando, no estaban peleando en un valle. No, Jonatán comienza a subir, a escalar. Estaban arriba y ahí subiendo peleaba. Algo increíble. Versículo 14 y versículo 15, primera de Samuel 14. Sígame hermano, por favor. Versículo número 13. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies. La palabra trepar, hermano, está literalmente escalando hacia arriba. Ya con eso era algo en contra. Trepaban con sus manos y sus pies y tras él su paje de armas. Ahí iba, hermano, siguiéndolo. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. ¡Qué increíble! Estos hombres se avientan agarrados del Señor, confiando en el Señor y escalando todavía más difícil. Ahí con una mano escalaba y con la otra peleaba y sacaba sus flechas, lo que trajera, y a los que hería caían, el paje de armas los remataba y seguían avanzando. Eran buenos, eran diestros. Versículo 14. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Pastor, 20 hombres, ¿qué tanto es? Eran 2. Y todavía, hermano, en algo que era más incómodo, en algo que era más adverso, así seguían avanzando. Y Jonatán dice, el Señor nos va a dar la victoria. Es tiempo, querida iglesia, es tiempo de ver lo que hoy tenemos. Tal vez no tenemos muchos recursos, tal vez no somos muchos, estamos en un tiempo bien complicado, pero aún ahí, en un mundo adverso, como esa montaña que iban escalando, tenemos a un Dios que no ha cambiado. Dice Saúl, pues vamos a enfrentarlos, total, si morimos no le hace. Y aquí lo que él vio es esto. He aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. ¿Qué está pasando? Los filisteos tienen pánico, la tierra tiembla, el Señor comienza a manifestarse. No fue Jonatán, no fue Saúl. Y dice la Biblia que los enemigos, los filisteos,
en lugar de pelear contra los hebreos, comenzaron a pelearse entre ellos mismos. Había gran confusión. ¿Quién hizo esto? Esto lo hizo el Señor. Era una batalla perdida. Era una misión imposible para el hombre, pero no para Dios. Lea conmigo el versículo 21. Vamos a seguir leyendo. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, habían venido con ellos de los alrededores al campamento. Se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo, los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Escucha el 23. Así salvó Jehová a Israel aquel día. No dice Saúl, no dice la espada de Jonatán, no dice su paje de armas, no, dice Jehová lo salvó. Una victoria increíble. Había temor, ahora hay alegría. Había lloro, había preocupación, ahora había gozo de una victoria. Y amada iglesia, cuando hay victoria, qué hermoso es llegar ahí. Pastor, mire un milagro. Mi hijo, mi hija, mi esposo, el trabajo, la salud. Dios no nos ha dejado. Gloria a Dios por esos testimonios, hermano, que todavía podemos oír, todavía podemos compartir. Pero déjame te digo, no fue lo que tú hiciste, no es lo que yo hago. Es un Dios que solamente dice, tú sigue creyendo, tú sígueme a mí, la victoria está de mi parte, la victoria está en mi mano, dice el Señor. El mundo se alista, dice, aquellos confían en carros, aquellos en caballos, dice, pero nosotros en el nombre de Jehová, y en Jehová hay victoria, en Cristo hay victoria. Y termina esta escena, esta batalla, esta misión imposible, termina en un milagro. ¿Qué sucedió? Jehová lo salvó. Uno dice, pastor, pues eso fue hace como 3000 años. Ya llovió, pastor. Nah, eso ya hace mucho. Eso ya es anticuado. Recordemos que Dios no cambia. Jehová es el mismo, ayer, hoy y mañana, y siempre. Él no cambia. Su palabra no cambia, no ha caducado, su poder no ha terminado. Y Él espera, iglesia, que nosotros sigamos creyendo. No te des por vencido. No renuncies tan fácil. No dejes que los obstáculos te desanimen, te desalienten, te estorben. La fe nos permite seguir avanzando. No andamos por vista, dice la Biblia. No andamos según lo que está pasando, porque si nos enfocamos a lo que está alrededor, claro que sí, nos vamos a desanimar. No, nosotros andamos por fe, de la mano del Señor, seguros en su mano. Y eso trae esperanza al pueblo de Dios. Estaban perdidos, hermano, estaban derrotados. Era algo imposible, humanamente hablando, pero no era imposible para Dios. 2020 ha sido un año muy difícil, hermanos, en todos los ámbitos. Pero mientras más difícil está la situación, es más la oportunidad de ver la mano de Dios seguir obrando. No hay explicación humana. Por eso decimos, gloria a Dios, que el Señor no nos ha dejado. No nos ha desamparado. Nosotros somos infieles, le fallamos todos los días. Pero qué bendición que Él sigue siendo fiel. Gloria a Dios por ello, hermano. Hay esperanza todavía, sí la hay. Al predicar el evangelio hay esperanza para este país, para el mundo perdido, de conocer a Jesús. Si alguien recibe al Señor, si alguien sigue al Señor, esa vida va a ser transformada. Ese hogar que se está rompiendo, Dios lo puede sanar. Ese joven perdido, señorita perdida, el Señor le puede dar una nueva vida. ¿Qué hace falta? Seguir creyendo en Jesús, seguir predicando a Jesús, seguir enseñando, preparando obreros, enviarlos al campo misionero. Que la palabra de Dios sea predicada. Hay esperanza. La esperanza no es el hombre, no son los partidos políticos, no es la economía, no es la medicina. La esperanza sigue siendo Jesús. La esperanza de este mundo sigue siendo el Salvador Jesucristo. Pero ¿cómo lo vamos a predicar si ya no creemos? ¿Cómo vamos a avanzar si ya no creemos?
Yo quisiera, iglesia, que a través de este mensaje, su fe y mi fe sea animada. Podamos seguir dando pasos hacia adelante. Quiero terminar este mensaje, hermanos, esta hora, en algo que tenemos que entender. Dijimos la época complicada, el enemigo gigante, el equipo limitado, los errores que cometemos, el ejemplo a seguir, fe, la esperanza, Dios. Pero termino con estas breves palabras, algo que tenemos que entender. Tenemos que grabar esto en nuestra mente. Versículo 6. Primera de Samuel 14:6. Márquelo en su Biblia, hermano. Recuerde este mensaje. Recuerde este pasaje. La última frase, versículo 6. Primera de Samuel 14:6. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Vamos a cruzar, le dice Jonatán. Vamos a pelear. Pero había algo que lo empujaba, dice. Él entendía esto. No es difícil para Dios. No hay nada imposible para Dios, dice otro pasaje. Aquí noté unas cosas. ¿Se acuerdan la batalla de Gedeón? El contexto de Samuel viene de la mano de los jueces. Y tal vez Jonatán recordaba la batalla de Gedeón. Con 300 hombres. 3 ejércitos de a 100. Con teas, ¿verdad? Con mechas, con cántaros, con trompetas. Dios dio una victoria increíble con 300 hombres. Jonatán recordaba eso. ¡Ey! ¿Se acuerdan de Gedeón? Una victoria increíble. ¿Cómo Dios lo usó? Con 300 hombres. Algo imposible. Y dice, no es difícil para Jehová salvar con pocos o con muchos. También recordaba, claro, eso viene después, ¿verdad? El ejemplo de Sansón, otro de los jueces. Con una quijada de asno. No dice con una metralleta, un cuerno de chivo, un fusil. Con una quijada de asno mató a cientos. Un solo hombre. No es difícil para Jehová salvar con pocos o con muchos. Otro ejemplo que vino después fue el ejemplo de David. Aquel hombre, un jovencito, enfrentando al gigante Goliat, todo mundo le tenía temor. Pero las palabras de David eran interesantes. David le dice, tú vienes a mí con lanza y esto, y bien armado. Dice, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. David decía, ni sabes con quién te estás metiendo. Y David se aventó, hermano, y agarró su honda y 2, 3 piedras y en la mera cabeza, y cae el gigante, y Goliat va y con la misma espada del gigante le corta la cabeza y la levanta y voltea a ver al pueblo, y ahora sí los hebreos vienen y una gran victoria ese día. No es difícil para Jehová salvar con pocos o salvar con muchos. Vamos al Nuevo Testamento. En uno de los pasajes el Señor enseñaba. Se hacía tarde, una gran multitud le seguía. Dicen los discípulos, Señor, ya es tarde, despídelos, que vayan a su casa. No tenemos que darles de comer y son muchos. En eso llega un jovencito, un muchacho, dice la Biblia, con 5 panes y con 2 peces. Los da Andrés. Andrés se los lleva al Señor y el Señor los multiplica. Más de 20,000 personas comieron, contando niños, damas y varones, y dice que todavía sobró. ¿Por qué decimos esto? Algo que tenemos que entender y recordar. Para Dios no hay nada imposible. ¿Qué hace falta? Unos pocos que sigan creyendo en el poder del Señor. Unos pocos que digan, es verdad, pastor. No es tiempo de retroceder. No es tiempo de claudicar. No es tiempo de abandonar las cosas del Señor. No, hermano, con mayor razón es tiempo de seguir adelante, peleando por la familia, por los hijos, por el matrimonio, peleando, hermanos, combatiendo con un enemigo feroz, con pocos que le crean, que le amen, que le sirvan, que le obedezcan. Dios puede hacer maravillas. ¿Dónde están esos pocos que van a decir como Jonatán y su paje de armas, vamos?
El Señor, para Él, no hay nada difícil. Con unos pocos, Dios puede hacer maravillas. Yo anhelo, hermano, y oramos que Dios nos use, iglesia. No somos muchos, somos pocos. Pero ese grupito especial que Dios nos ha dado, que nuestra iglesia, hermano, sea una luz, una bendición en todo este país. No solo Sangolquí, no solo Quito, no solo Pichincha, en todo el Ecuador y América del Sur. ¿Cómo lo vamos a hacer, pastor? Estamos muy limitados y es verdad, pero Dios no ha terminado, hermano. No esperemos tener grandes cosas para empezar a ver al Señor. No, hermano, hoy es un buen día para ver al Señor, creerle a Él, someternos a Él, agarrarnos de Él, abrazarnos de Él y decir: yo voy contigo, Señor. Bendice nuestra iglesia, bendice nuestra familia, bendice este hermoso país. Pero esa bendición va a llegar a través de la fe de los creyentes. Sigue predicando. Sigue viviendo una vida agradable a los ojos de Dios. El mundo está cansado de ver cristianos hipócritas. El mundo está cansado de ver testimonios pésimos. Ya no hacen falta esos cristianos, hermano. No. El mundo quiere ver creyentes genuinos, cristianos genuinos, que siguen al Señor. Hombres y mujeres, jóvenes y adultos. No es difícil para Jehová salvar con pocos o con muchos. Una misión imposible para el hombre, pero no era imposible para Dios. Recuerde esto, hermano, entendamos esto. Tenemos un Dios que nada hay imposible para Él. Yo deseo, hermanos, que esta mañana seamos animados. Próximo domingo, hermano, vamos a empezar a congregarnos físicamente. Le esperamos a usted y su familia. No lo deje pasar. No hay tiempo que perder. Que el Señor nos ayude. Esta semana, mañana lunes, comenzamos a orar. 6 de la tarde, lunes, martes, miércoles y jueves. Si usted puede llegar, hermano, hermana, la puerta estará abierta. No será un culto, solo orar. Viernes a las 5, sábado a las 5. ¿Por qué vamos a orar, pastor? Por el país, por nuestros vecinos, por personas enfermas, por la situación económica, pero sobre todo que el Señor trabaje en los corazones, que el Señor haga la obra, hermanos. No es la obra del hombre, es la obra de Dios. Que Dios cambie vidas, que gente que pasa por la calle, hermanos, no pase nada más así, los buses, la gente, los carros, que el Señor los traiga, que el Señor les convenza, que el Espíritu Santo trabaje, aquellos que se han apartado, que regresen al Señor, los que nunca han escuchado, que puedan oír, los que están poco a poco avanzando, que se puedan fortalecer, los que ya le conocemos, que podamos crecer mucho más, que en equipo, hermano, podamos seguir más cerca al Señor. Pero eso viene cuando dejamos que Dios trabaje. Vamos a preparar la tierra. Culto de reapertura. Que no sea un culto más, que sea un culto especial. Y de ahí en adelante, hermanos, vamos a implorar el favor del Señor, que Él nos use. Desde guardería, clases de niños, clases de jóvenes, escuela dominical, clases de adultos, discipulados, folletos que repartamos, iglesias hijas. Que no sea un ministerio gris, que no sea un ministerio pues ahí sobreviviendo. No, hermanos, yo quisiera ver un ministerio vivo, encendido, familias entregadas, familias con el corazón. Eso lo hace solamente el Señor. No hay nada difícil para Él. Todavía hay esperanza. Tenemos que echar mano de esa fe. Sigue creyendo lo que Dios puede hacer. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Vamos a dejar que Dios siga trabajando. Oremos, por favor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra es preciosa. Tu palabra es viva. Tu palabra es eficaz. Tu palabra es un martillo que quebranta la piedra. Tu palabra es un espejo, Señor, que nos hace ver la realidad, cómo somos, cómo estamos, las muchas necesidades que tenemos. En esta hora, Señor, ruego que aumentes nuestra fe. Déjanos ver, Señor, maravillas. Déjanos ver tu poder, tu favor una vez más. Ten misericordia de nosotros.
ten misericordia de este hermoso país. Pedimos, Señor, que nuestra iglesia, la preciosa familia en la fe que tenemos, no sea una iglesia más, no sea un edificio más. Déjanos ser un testimonio, Señor. Agrádate de nosotros. Que el mundo sepa, Dios, que te amamos, que creemos en un Dios vivo, real, todopoderoso, que todavía hoy, 2020, hace maravillas. Yo te ruego, Señor, que sigas trabajando. Danos otra oportunidad, Señor. Bendice el trabajo físico que se hace, las clases que se imparten, las predicaciones que se dan, los videos que se transmiten. Que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra. Déjanos ver fruto, Dios, para tu honra y tu gloria. Agrádate, Dios, de lo que queremos hacer, Señor. Pon tus ojos en nosotros. Perdónanos, Señor, por una y otra vez que dudamos, que te fallamos, que nos desanimamos, que hicimos cosas malas. Ayúdanos, Señor. Pedimos por nuestro gobierno. Ten misericordia, Señor, y bendice al presidente, los ministros. Permítenos, Dios, ver puertas abiertas en este hermoso país, que tu palabra siga corriendo. Ayúdanos, Dios mío. Permítenos, Padre, por favor, la bendición de volver a reunirnos, alabarte como familia, juntos, en armonía. Que muchos regresen a tus caminos y los que no te han conocido, Señor, vengan al conocimiento de la verdad. Úsanos, Señor, danos fuerza, danos sabiduría. Aún danos los recursos, Señor, que no tenemos. Pero te tenemos a ti, Señor, un Dios que hace maravillas. Alabamos tu nombre por lo que ya has hecho y sin duda también por lo que harás. Gracias, Dios, te damos, te alabamos. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, yo no sé usted, pero yo estoy emocionado. Quiero ver maravillas todavía. Todo esto es un ambiente propicio. Mientras más difícil es para el hombre, más se va a ver la mano de Dios, y eso nos debiera animar. Amados hermanos, nos despedimos esta mañana dándole gracias al Señor por este tiempo y decíamos los anuncios. Mañana inicia, hermanos, un tiempo de oración. Si usted puede, alcanza, hermano, lunes, martes, miércoles, jueves, 6 de la tarde, solo orar. ¿Cuánto tiempo? Lo que usted pueda, 10 minutos, 15 minutos, media hora, 1 hora máximo. Venga, hermano, martes, miércoles, jueves. El viernes va a ser a las 5 por el toque de queda, y el sábado también. Si usted puede, hermana, hermano joven, habrá un encargado cada día. No será un culto, solo llegue, tome una silla, abra su Biblia, ore al Señor, que Dios prepare la tierra. Próximo domingo, hermano, es un culto especial, reapertura. Vamos a prepararnos en todos los aspectos, ¿verdad? De distancia, de higiene, de salud, ¿verdad? Así que, amada iglesia, vengan preparados todos con tapabocas. Eso será un requisito. Venga, hermano, con gel, ¿verdad? En todo eso habrá en el templo, pero véngase preparado, pero venga con ganas de aprender y escuchar. Le esperamos a usted y su familia. No se lo pierda. Así que, hermano, nos despedimos dándole gracias al Señor. Que tengan una semana muy bendecida. Que el Señor nos ayude este día. Vamos a orar para despedirnos. Nos despedimos, hermanos. Y recuerde que Cristo le ama y su pastor también. Que el Señor les bendiga ricamente. Hasta luego, hermanos. Muchas gracias.